Hablar con los colegas siempre es apasionante. Si además son jóvenes y preparados, para mí realmente es un programa de culto, porque la idea es llegar a sus hogares con las cosas nuevas que les puedan servir a ustedes. Se puede pensar, se pudo haber pensado tal vez hace 2 décadas que usted podría intervenir un paciente de una patología neuroquirúrgica y que el paciente estuviera hablando, que el paciente pudiera estar interpretando una canción, que si el paciente toca algún instrumento pudiera estar tocando el instrumento. Realmente no, pero acabamos de ver la cara oscura de la luna. 50 años después de los últimos tripulantes haber ido, hemos sabido que la luna tiene diversos colores, un caleidoscopio de colores. Entonces tenemos que ponernos al día con la disciplina más apasionante del mundo médico, la neurocirugía. Para eso teníamos que hacernos acompañar de un experto, un joven doctor muy calificado y realmente uno que usted va a escuchar mucho de él en el futuro, está con nosotros esta noche. El doctor Jeffrey Paulino Rodríguez. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación, un placer. Okay. Doctor, yo recuerdo en mis rotaciones por el Darío Contreras, cuando ustedes eran uno solo, los residentes de neurocirugía eran uno solo, yo no sé cuántos son ahora, pero por año eran uno solo, y tenían que hacer malabares para poder hacer cosas. Y nosotros, los de cirugía, comenzábamos a cantar, dizque, cráneo abrido, cráneo morido. De ese tiempo acá ha pasado mucho, 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 y ya los procedimientos neuroquirúrgicos son bastante seguros a nivel tradicional, pero ahora venimos con, usted tiene técnicas innovadoras. Estamos hablando de que hay especialidades que llevan subespecializaciones como la oncología neuroquirúrgica, la neurocirugía oncológica. ¿De qué hablamos, doctor? Y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Fíjese, la neurocirugía ha evolucionado con el tiempo y como bien usted dice, hace algunas décadas República Dominicana no contaba con la tecnología suficiente para desarrollar este tipo de procedimientos. Si nos vamos a la historia, se puede decir que la cirugía tradicional es una cirugía que depende mucho de la habilidad del cirujano. Así es. Se decía que los mejores cirujanos y los más famosos eran aquellos que podían realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico bastante rápido y se le conocía por esa velocidad en el quirófano. Ya en cuanto a la neurocirugía y creo que todas las especialidades actualmente, hablamos de que el cirujano va a ser tan capaz como que tanta tecnología tenga a mano. Así es. Si usted se aboca o se dirige a hacer algún gesto quirúrgico sin contar con la tecnología suficiente, muy probablemente ese sea un procedimiento que fracase. Por eso vemos cada día más cómo se anuncian con bombos y platinos que contamos con cirugías robóticas, ya no tanto en el sistema digestivo, sino también en la columna. También todo el día recibimos correos de las casas alemanas, japonesas y demás, que nos informan que ese microscopio que tenemos, que fue lo último hace 2 años, pues ya están como los celulares, obsoletos o que tenemos que actualizar el software, y hay cosas que el paciente definitivamente no se entera. Y me surge mucho y me agrada mucho que usted lo diga así, porque en verdad aún hoy en día tenemos el mito de que el paciente, por ejemplo, que se opera de la columna, es un paciente que va a quedar inválido, porque los primeros pininos que se hicieron con la columna en República Dominicana fueron bastante desastrosos, y todavía el paciente acarrea ese miedo. En fin, bueno, y la pregunta dirigida hacia la neurocirugía oncológica, es definitivamente mi pasión. Yo cuando cursaba el 4º año de residencia, mis compañeros y yo empezamos por una especie de búsqueda de a qué yo me quiero dedicar.
Y una de las cosas que yo siempre decía que había algo que faltaba era el tratamiento de los tumores cerebrales. Entonces, en esa búsqueda, primero me voy a Canadá, al Toronto Western Hospital, donde conozco de primera mano lo que era un neurocirujano oncólogo. Y luego de ahí, gracias a las intervenciones de mis profesores, sobre todo el profesor Osvaldo Marté Durán, las gestiones del doctor Franklin Holguín H. y también la diplomacia dominicana, el embajador en ese entonces de Israel, el señor Alexander, pues pude dirigirme a Israel a hacer la subespecialización en tumores cerebrales dentro de la neurocirugía, que es un abanico de subespecialidades que existen en la actualidad, y gracias a Dios en República Dominicana creo que contamos ya con todas las subespecialidades en neurocirugía. ¿En qué idioma se comunicaba usted en Tel Aviv? ¿En inglés? Porque imagínese. Yo creo que esa es la pregunta más frecuente. Al principio sí, el idioma universal, el que abre más puertas es el inglés. Ese idioma te permite dirigirte y hacer cualquier curso internacional y demás. Pero finalmente uno tiene, por exigencia del hospital, que hacer una certificación en hebreo, que es un curso que se llama ULPAN. Y bueno, hicimos el curso básico y la vida en el hospital y fuera de ella nos terminó haciendo más fácil la comunicación, porque es un poquito difícil. Bastante difícil. Sí, sobre todo porque hay compañeros que sí hicieron, por ejemplo, residencia allá. Conozco cardiólogos, oftalmólogos, mismos neurocirujanos, que sí tuvieron más tiempo para adquirir mejor el idioma. En mi caso fue rápido. Y básicamente tenía 3 meses para aprenderlo porque empezaba en 3 meses. ¿Qué tan frecuentes son los tumores intracraneales? Mira, cada día son más frecuentes y no es que la cantidad de tumores haya aumentado, sino que son más fáciles de diagnosticar. Cada día vemos que, por ejemplo, en Santo Domingo en 2011 se podían contar con los dedos de las manos los centros que podían hacer una resonancia magnética de 1.5 Tesla, por ejemplo. Actualmente en cada sección del país, en lugares importantes en el centro de la ciudad, tú tienes incluso a menos de 1 kilómetro 3 centros, por así decirlo. Entonces, como los estudios son más frecuentes y hay más calidad, pasamos de diagnosticar el macroadenoma grandote a todo el mundo llega a la consulta con el microadenoma de 0.1 milímetros. Es decir, que hemos aumentado la capacidad de diagnóstico, por lo tanto la cantidad de tumores que se diagnostica es más frecuente. En mi formación académica y luego en mi práctica profesional durante 40 años de cirujana, se le tenía terror al diagnóstico de ustedes del glioblastoma. ¿Sigue el glioblastoma siendo un reto para los neurocirujanos? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué podemos hablar del glioblastoma? Fíjese, el glioblastoma, así como lo fue, hoy día sigue siendo un reto. En neurocirugía a mí me gusta acuñar el término de que hay tumores cerebrales que nosotros podemos curar y hay otros que podemos tratar. Lamentablemente el glioblastoma entra en el abanico de tumores que podemos tratar, no curar, por ser un tumor difuso, por ser un tumor que, aunque usted reseque la cantidad total o haga lo que hoy en día tratamos de hacer, que es una resección supramarginal, es más allá de donde está la lesión, hay pequeñas celulitas del tumor que ya han ido difundiéndose hacia el tejido sano. Hoy en día lo que hemos aumentado es la sobrevida del paciente. Sobrevida del paciente, para el público que me pueda entender, es que podemos aumentar la cantidad de meses o años que el paciente va a vivir con la enfermedad. Bien, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, si usted se diagnosticaba con un glioblastoma multiforme, como se llamaba antes, que ya no se llama así, usted tenía una esperanza de vida de 3 meses. En la actualidad, la esperanza de vida promedio puede rondar incluso hasta los 2 años. Y hay casos muy especiales que pueden rondar hasta los 2 años y medio, 3 años, pero promedio 1 año, 2 años, dependiendo del tipo de intervención, en qué momento uno lo trate.
y realmente lo que tratamos de aumentar es la sobrevida. Y hay una pregunta que a mí siempre me hacen y es, bueno, si solamente vamos a aumentar la sobrevida, ¿por qué lo seguimos tratando? A lo largo de mi carrera yo he visto pacientes que gracias a una intervención han podido vivir más que lo que se esperaba que vivieran. Y en ese momento de vida, en ese transcurso de vida, han podido ver culminadas claro. proyectos de vida que tenían, ver un hijo graduándose, bueno, organizar todo para su partida y darle esa felicidad, esa satisfacción a la familia de que, bueno, a mi familia, a mi hijo, a mi madre, a mi padre, yo le di todo lo que la ciencia me pudo aportar en ese momento. Actualmente seguimos luchando, lastimosamente hay otras tecnologías que me pueden aumentar 3 meses o 6 meses, que lastimosamente son bastante costosas, pero a medida que va pasando el tiempo se hacen más asequibles y países como nosotros, que no nos gusta, por lo menos a mí en medicina, que me diga que somos un país subdesarrollado, yo le digo que no, que si usted se va a cualquier hospital del Caribe o cualquier hospital de Sudamérica, República Dominicana cuenta con la misma tecnología y cuidados y más. Claro que sí. Doctor, ¿cuáles son los tumores más frecuentes que usted ha visto en su ejercicio en República Dominicana? Porque tenemos todavía la tarea pendiente de las estadísticas en nuestro país, en el área médica. Lo primero que tenemos que crear es el expediente único del paciente, para que cuando tú tomes el paciente, aunque lo haya tratado yo hace 30 años, no sea nada más mi memoria, que tú me llames, Gotró, tú te acuerdas de una paciente que tú tuviste y que gracias a Dios yo lo tengo todo, pero otros pueden ser que no, que ya el doctor seguro no esté o fulano no esté. Pero con el expediente único del paciente, ya con tanta tecnología que hay, pues podamos tener más información y a la vez poder recabar y que los estadígrafos y los especialistas en el área pues puedan levantar mediciones y datos, pero todavía no lo tenemos y tenemos que apoyarnos en el ejercicio de los colegas. De acuerdo a su ejercicio profesional y a su formación, ¿cuáles son los tumores del área neuroquirúrgica más frecuentes? Y si son más frecuentes centrales o periféricos, si a nivel de médula encontramos tumores, si solamente encontramos en la cavidad intracraneal, y ¿qué podría usted decirle para orientar a la gente de por qué deben darse la oportunidad de ir a hacerse una revisión general, aunque no se sientan nada, para que su médico, su internista, su médico familiar le haga un récord y lo conozca, y luego si en algún momento ya se siente algo extraño, pasa algo y dice, mire, hace 2 años, cuando le hicimos su examen general, usted no tenía ningún síntoma, ni tampoco, desde el punto de vista de estudio, no se veía absolutamente nada, y podemos por lo menos partir de algo. Los médicos aquí somos buzos, tenemos que bucear, y no es cualquier cosa, buzo del vertedero de Duquesa, porque tenemos que meternos en todo para tratar de sacar algo en claro. Su experiencia, doctor. Sí, fíjate, antes de hablarte de un poco de estadística, me gustó mucho que tú lo mencionaras. El expediente único yo creo que es algo sumamente importante que República Dominicana tiene que, de una vez o por todas, ya comprar o asociarse con una de las empresas. Ya hay empresas incluso locales que tienen software bastante avanzados y buenos. Y con la inteligencia artificial hacer estadística a partir de la data de un software es cuestión de segundos. Y aportaría bastante y en verdad sería de mucha ayuda. Mira, frecuentemente lo que vemos son los tumores, básicamente, para no irme tan técnico, vamos a empezar por las edades. En los niños pequeños, recién nacidos, 1 año, 2 años y la primera infancia, los tumores más frecuentes son tumores malignos del sistema nervioso central, sobre todo lo que nosotros llamamos tumores de fosa posterior. Me refiero a fosa posterior con que el cerebro o su cabeza tiene 2 plantas, llámese un sótano pequeño aquí detrás, donde está el cerebelo y el tallo cerebral y otros nervios y demás. Y está la parte superior donde está el cerebro propiamente dicho. En los niños es muy frecuente, lamentablemente, las lesiones malignas.
y tienen una tasa de mortalidad bastante avanzada. Ya en adultos los tumores más frecuentes, en este caso los benignos, son los meningiomas, que no son tumores propiamente del sistema del cerebro, sino que son tumores ya de la meninge. Exacto. Y ya los tumores primarios más frecuentes son los astrocitomas. En este caso ya los astrocitomas, desde el 2016 los clasificamos dependiendo de lo que es la parte molecular. Y ya dependerá de la edad del paciente y el sexo, dividir o subdividir la frecuencia. Ya en el adulto mayor, la cuarta, quinta, sexta década de la vida, los tumores más frecuentes ya son los tumores malignos. Ahí sí entra mucho en juego lo que son los astrocitomas de tercer grado o lo que son los gliomas, los glioblastomas. Ya en cuanto a mi experiencia personal, yo digo que yo tengo una particularidad y es que a mí me refieren muchos pacientes, los propios neurocirujanos. Lamentablemente mis colegas cuando me refieren son los tumores que son difíciles o los tumores que están en una localización muy específica y que van a demandar mucha tecnología o un expertise bastante avanzado. Y en mi caso lo que me llegan son la mayoría tumores malignos. Aunque recibo con mucha frecuencia muchos tumores benignos, tanto meningiomas como neurinoma del acústico, que en su mayoría o los observamos o lo tratamos de forma ambulatoria, que en este caso con Gamma Knife, que es una tecnología que tenemos disponible. En el próximo segmento, Doc, y precisamente le voy a pedir en este momento una pausa para compartir algunos consejos comerciales. Cuando regresemos, doctor, ¿se puede intervenir un paciente de un tumor sin tener que abrirle la cabeza? El doctor Jeffrey Paulino, después de la pausa, no se lo pierda. Doctor Paulino, ¿se puede manejar un tumor intracraneal sin tener necesariamente que abrir el cráneo del paciente? Estamos hablando que si usted era diagnosticado con una tumoración intracraneal, podía tener el pelo luengo, una chica, y lo primero que le decían, mira, va a haber que afeitarte la cabeza, antes era así, completa, no te preocupes que te van a volver a crecer, etcétera, y vamos a tener que abrirte el cráneo y esto y aquello. Todos los tumores aún ameritan hacer un abordaje abierto, doctor, abrirle el cráneo a la persona. Fíjese, gracias por la pregunta. Actualmente en República Dominicana somos unos privilegiados. En República Dominicana contamos con tecnología que es maravillosa. Desde el 2012 CDMAT cuenta con la tecnología de Gamma Knife. La tecnología Gamma Knife, para explicársela al público, es una tecnología sumamente precisa. Yo siempre le digo al paciente que en el grosor de un cabello yo puedo dar con el Gamma Knife en un punto específico las veces que yo quiera y le programe a la máquina. El Gamma Knife utiliza como fuente, en este caso rayos gamma, que provienen de una fuente de cobalto, y básicamente lo que hacemos es que los haces de ese rayo gamma lo concentramos en un punto específico de un diámetro específico que nosotros queremos tratar. ¿Qué hace esto? Bueno, si decimos que los tumores están formados de células cancerígenas y que tuvieron en su proceso de formación un daño en la cadena de ADN, ¿qué hacemos? Destruimos esa cadena de ADN con ese rayo gamma, lo cortamos. ¿Qué hace esto? Que cuando la célula quiera reproducirse, pues no pueda. Que es el grave problema en el cáncer. Exactamente. La reproducción loca de las células ya dañadas que siguen dañando. Y lo interesante es que lo que primero dañamos son los vasos sanguíneos dentro del tumor. Entonces le vamos quitando la alimentación. Exacto. Y por lo tanto la reproducción del tumor se ve afectada. ¿Qué logramos con esto? Logramos, dependiendo del tipo de lesión que sea,
Número uno, tratarlo, desaparecerlo de forma definitiva, que no crezca en muchos casos, que es una ganancia, porque si es una lesión que está al lado del tallo cerebral o que me está ahí enredado entre pares craneales que son bien pequeñitos y que si intento sacarlo puedo lesionar algún par y causar un déficit, que no crezca es una ganancia porque ya puedes vivir tu vida tranquilo, la lesión no va a crecer. Y en otras ocasiones podemos hacer que simplemente se reduzca un poco de tamaño y con eso es suficiente. Hoy en día el Gamma Knife es una herramienta bastante avanzada que gracias a Dios la tenemos y tenemos el último modelo en República Dominicana y es una herramienta que podemos utilizar. Otras herramientas que podemos utilizar sin decir que hacemos un procedimiento tan grande o tan agresivo como lo hacíamos antes son los procedimientos mínimamente invasivos. Ahí iba yo, hable de eso. Antes era muy común decir, mira, entramos, se trató, pero no pudimos abordar el tumor o estaba en un lugar donde si queríamos removerlo íbamos a provocar mucho daño y déficit futuro a nivel de que entramos un paciente con una patología, pero quizás caminando, con disminución de algunas funciones, pero u otras veces sin disminución, y lo tendríamos que sacar en un estado, bueno, casi vegetativo, y entonces no pudimos hacer nada. De esa época al día de hoy, con lo mínimamente invasivo, doctor, ¿qué podemos ganar? ¿Qué tenemos de ganancia? Y estamos hablando que no solamente sabemos ya cuál es el lado oscuro de la luna, estamos hablando, como usted dice, de medicina de alto nivel en República Dominicana. ¿Qué podemos lograr con lo mínimamente invasivo? Mira, lo mínimamente invasivo lo que persigue por su naturaleza es la recuperación más rápida del paciente. Todos los cirujanos, sea de especialidad que sea, lo que estamos tratando de hacer son procedimientos que sean más amigables con el paciente. Yo no gano nada con decirle a los familiares, mira, esto, como salían antes, que salían con el tumor ahí en una poncherita llena de formol. Decía, mira, saqué el tumor, pero el paciente está totalmente listo, como decimos. En este caso no, lo que perseguimos con procedimientos mínimamente invasivos es que el procedimiento sea más amigable con el paciente. En la neurocirugía moderna no se le permite al neurocirujano decir yo no pude llegarle al tumor. Tú sí podías, es que no hiciste una planificación adecuada, no estabas calificado para navegar o irte a esa profundidad. O no contabas con la tecnología, que es algo que yo siempre les recargo al paciente. Si se trata de neurocirugía, tiene que irse a un centro grande lo más rápido posible, porque lamentablemente en los centros pequeños muchas veces no cuentan con ese tipo de tecnología. ¿Tecnología como cuáles? Usted que decía que antes le decían, bueno, que si lo estipabas, el paciente salía con algún déficit. En la actualidad contamos con cirugía con paciente despierto. En mi caso del 2019 desde el 2019 la estoy realizando en el país y hemos tenido más de 100 casos de éxito con pacientes despiertos. A mí me gusta decirle a la cirugía de paciente despierto la cirugía del tic-tac para que el paciente me entienda. ¿Y a qué me refiero? Si usted va a ese tic-tac que está en la pared y usted lo apaga, usted va a notar que alguna de las luces se va a apagar. Eso mismo hacemos con cuando el paciente está despierto, que está conversando como usted y yo. No siente dolor porque el cerebro es incapaz de sentir dolor, no tiene receptores nociceptivos y tiene una sedación, una anestesia especial en el cuero cabelludo que le impide sentir dolor. Y todo ese procedimiento antes de llevarlo a cirugía se trata con neuropsicólogos y demás para tener certeza de que ese paciente se va a encontrar cómodo con el procedimiento. Cuando hacemos este tipo de cirugía, nosotros tomamos un pequeño electrodo que puede ser bipolar, es decir, que tiene dos cabezas, o monopolar, que son las técnicas de Penfield o de Taniguchi, y procedemos a enviar una corriente eléctrica que puede ser desde 0.1 hasta 5 miliamperes. ¿Qué produzco yo con esto? Que una zona del cerebro apagar ese tic-tac. Y como tengo el paciente hablando o como tengo el paciente moviéndose, tengo un feedback inmediato de qué área yo estoy tratando. Y cuando tengo el paciente despierto, tengo la capacidad de decir, oh, pues esta área tiene que ver con el habla, no la voy a tocar.
Esta área tiene que ver con el movimiento de un dedo, del brazo, de la pierna, del habla, de la lengua, de un ojo, de la cara. Y tengo una información fresca de que esta área me sirve para esto, entonces tengo que preservarla. Pero encontramos áreas que son las áreas silentes, que no hablan, que no hacen nada, y por lo tanto podemos resecar. ¿Por qué hacemos esto? Si usted, por ejemplo, va a hacer una cirugía de un cáncer de colon, un cirujano general, puede hacer una hemicolectomía, puede retirar toda una porción amplia e irse más allá, peritoneo y demás, y extirparla y simplemente conectarlo a hacer otro tipo de procedimiento. Eso en el cerebro no está permitido, porque en el cerebro la mayoría de áreas son elocuentes, tienen sus funciones, por eso operamos al paciente despierto, para que una vez yo identifique cuáles son las áreas que tengo que proteger, las proteja. Y una vez yo estoy trabajando, también hacemos lo que se llama mapeo subcortical, que en esa profundidad yo voy mapeando y si me acerco a una área elocuente, la neurofisióloga me dice, Paulino, estás a 1 milímetro de llegar a dejar el paciente hemipléjico. Cuando salimos de esa cirugía siempre sentimos la satisfacción de que en su mayoría de los casos podemos resecar la totalidad de la lesión porque pude identificar cuáles áreas no puedo tocar y también la satisfacción de que el paciente no tiene ningún déficit y eso es algo que se agradece y se agradece el paciente y tiene mejor recuperación porque déjame decirte algo muy esencial. Si un paciente se lleva a cirugía y ese paciente tú lo sacas y le dices a los familiares, mira, él no mueve esa pierna ya, él no la va a mover, eso fue porque yo tenía que sacar el tumor. No, la sobrevida de ese paciente inmediatamente hace así, ¡pac! Y se cae. Y eso es estadística, yo no me lo estoy inventando. Entonces, en la neurocirugía moderna también nos asociamos con otra herramienta como la fluoroscopía, que es una herramienta sumamente interesante donde los tumores, sobre todo en el cerebro, se ven del mismo color del cerebro. Es increíble. Tú no puedes distinguir a ojo pelado, como yo digo, traicioneros son. ¿Esto es tejido sano o esto es tumor? Llega un momento que se pierde. Ahí entra en juego la fluoroscopía. Actualmente esa tecnología la tenemos solamente disponible en mi equipo y específicamente en CEDIMAT y en Unión Médica del Norte. Y tiene la característica de que cuando tú aplicas ese fluorópodo, la lesión brilla. Y tú puedes guiarte e ir resecando la lesión viendo la que está brillando. ¡Qué maravilla! Sí, todo el mundo se sorprende en quirófano cuando lo ve por primera vez y dice, ¿y ese es el tumor? Y yo, sí, ese es el tumor. Ese es el tumor que está brillando y está diciendo, sácame. Pero siempre con la tranquilidad y la conciencia de que tenemos que verificar si esa área se puede resecar. Entonces, todas esas herramientas modernas que tenemos hoy en día es para hacer eso, la cirugía más amigable, que el paciente se sienta más confiado y sobre todo que los tumores que pueden ser curados, como un meningioma, tú lo puedas curar sin causarle ningún déficit al paciente y que ese paciente pueda continuar con su vida totalmente en paz. Doctor, usted va a tener una larga vida, porque mire, usted me está hablando que el estrés del cirujano se le disminuye increíblemente con toda esta tecnología. Los tiempos donde hacíamos una cirugía de tiroides y uno apostaba al conocimiento anatómico, a la destreza, a la delicadeza del manejo de los tejidos, a todo esto, y cuando el paciente ya estaba despierto, que lo sacaban de la unidad o del área de recuperación, yo le decía, ¿cómo te sientes? Y todo el mundo estaba atento a ver si el paciente iba a hablar, si el paciente no iba a tener una ronquera, si no habíamos afectado el nervio. Entonces, estamos hablando de que tenemos tecnología de la primera generación, pero vámonos a la parte social y humana. Usted me está hablando de que usted labora en CEDIMAT, que hay un equipo, me consta, quiero mucho a mi amigo Vidó, conozco a Valenzuela, los conozco a casi todos, un equipo de cirujanos que manejan el sistema del Gamma Knife a la perfección, pero todo el mundo no tiene acceso, no puede tener acceso porque está la parte de la responsabilidad
que está consignada en la Constitución de que todos tenemos derecho a la salud y al bienestar, pero no siempre es así. En estos 2 minutos que nos quedan, doctor, ¿qué usted me puede decir para que alberguemos esperanza, para que cualquier persona que tenga una necesidad de tecnología de primera generación pueda tenerla, por favor? O de quinta, decimos aquí, ¿no? Hablamos de hospitales de la cuarta y la quinta generación, que es lo máximo, que puedan tener derecho a lo mejor, a lo más moderno, a lo más certero. Dígame, deme alguna esperanza, doctor. Fíjate, hay algo que yo vivo peleando, sobre todo con el equipo de Gamma Knife, porque se entiende que Gamma Knife, que esa tecnología que cuesta todos los millones del mundo, solamente está disponible para personas que tengan dinero, y es mentira. Aunque cuesta mucho, el SENASA subsidiado te cubre. ¡Wow! Fabuloso. Lo cubre, o sea, ese procedimiento con los mejores neurocirujanos se te puede realizar de forma gratuita con el SENASA subsidiado porque hay un contrato para eso. Hay un precio especial para SENASA y en este caso todos los pacientes con SENASA subsidiado lo pueden cubrir. Qué buena noticia, me da usted. Ya con el tema de Sedimat, hay pacientes que acuden al tema de la fundación. Sí. Sedimat tiene una fundación donde los ayudamos de la forma que podamos. En mi caso, ya como una labor social, en algunas ocasiones, pacientes que acuden a mí, que no pueden realizarse el procedimiento en los diferentes centros donde yo trabajo, que lastimosamente son todos privados. En este caso lo que hacemos es que yo le digo, mira, yo me comprometo y mi labor social es ir al hospital con los residentes y operar ese paciente. Lo hago en las ocasiones que me llegan, porque lastimosamente no me llegan muchos pacientes sin seguro y demás, pero sí hacemos ese compromiso social. También en la misma Sedimat, por ejemplo, estamos recibiendo todos los residentes de las diferentes escuelas de neurocirugía del país. En algunas ocasiones pasan desde 3 meses, 4 meses, 5 meses, hubo uno incluso que duró 1 año con nosotros, donde tratamos de que todo ese conocimiento que adquirimos fuera del país, transmitírselo a ellos y que ellos entonces sí lo puedan poner en práctica en los diferentes hospitales. Creo que también es una labor que tendrán los gobiernos que tienen que venir y vendrán, y sé que en algún momento lo lograremos, en reproducir, por ejemplo, la experiencia de Secano, que es una experiencia bastante bonita, es una experiencia donde tienen tecnología de punto. Mi maestro, súper. Sí, y es así, tienen que seguir haciendo centros como este. Estoy de acuerdo. El doctor Jeffrey Paulino Rodríguez, dése la oportunidad. Primero, siempre le digo, vaya donde su médico de cabecera, vaya donde su médico base, hágase un examen anual, por lo menos anual, conozca su organismo. Las patologías dan señales, solo que a veces estamos como los pacientes muy tomados y no tomamos en cuenta esas señales. El doctor Jeffrey Paulino, de verdad, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. A la orden siempre. Gracias por la invitación. A usted por venir. Continuamos con el desarrollo de este programa.